Buen día, soy Yesenia Aguilar y es un gusto nuevamente saludarles, y en esta oportunidad queremos conversar un poco sobre una nueva investigación que será presentada por la Vicerrectoría de Investigación e Internacionalización a través del Centro de Investigación y en coordinación con la Facultad de Educación de la Universidad Pedagógica. Este estudio ha sido denominado Multi-Interculturalidad en la enseñanza rural escolarizada en educación básica y media, la construcción del método y currículo desde el territorio. Un aporte del doctor Pedro Ticas, investigador de la UPED, y quien tenemos el gusto de que nos acompañe para conversar sobre esta interesante investigación. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por la invitación. Esta nueva investigación tiene hallazgos importantes y trata de definir qué entendemos por multi-interculturalidad rural, tomando en cuenta otros conceptos culturales, sociales y familiares. Antes de conocer un poco más sobre este estudio y cederle la palabra al doctor, quiero hablarles un poco sobre la preparación académica y trayectoria de nuestro invitado. El doctor Ticas es conferencista internacional, miembro del Comité de Arbitraje Internacional Revista Digital Educare de la Universidad Nacional de Costa Rica, jurado de Premio Nacional de Cultura de la Secretaría de Cultura del Gobierno de El Salvador, jurado Premio de Cultura licenciada Antonia Portillo de Galindo del Centro Cultural Salvadoreño, y hasta la fecha ha escrito y publicado más de 193 artículos sobre una diversidad de temas sociales, políticos y culturales. Y como les mencionaba, este es un breve resumen de su trayectoria. Cuéntenos, doctor. Iniciamos con la primera pregunta. ¿Cómo definiría usted el concepto de interculturalidad? Bueno, primero, muchas gracias a la universidad por tomarse el tiempo de hacer divulgación de este trabajo que hemos construido a lo largo de 2 años. Una investigación in situ, es decir, en los territorios mismos, en donde encontramos una cantidad de información y de elementos, ¿verdad?, que nos ayudan a definir los conceptos que investigamos. Interculturalidad tiene 2 componentes, en mi opinión, básicos. Lo primero es la cultura, es definir qué es la cultura. La cultura, desde el punto de vista de los conceptos culturalistas, es el concepto de, o sea, está referida a los conceptos más básicos del comportamiento y la conducta de la sociedad. Entonces, cuando hablamos de interculturalidad, nos referimos a la relación que se establece tanto desde un individuo a otro individuo, como de un individuo a una sociedad, interna o externa. Es decir, se trata de dar cuenta de todo lo que hace al mundo de la cultura desde cada uno de los individuos, y particularmente en este caso hemos abordado el concepto de interculturalidad en los espacios rurales. Los espacios rurales son importantísimos. El Salvador tiene el 65 más o menos % de su población es rural, y entonces encontramos una diversidad de manifestaciones de este orden, incluso en los mismos centros habitacionales urbanos o conurbados o semiurbanos. Lo que significa entonces es que encontramos una diversidad de expresiones de la cultura, y por tanto eso nos lleva a comprender las diferentes manifestaciones que hay al respecto. Bueno, muy interesante esa respuesta, la verdad que bastante completa para poder tener una definición sobre este concepto. Ahora bien, doctor, ¿en qué consistiría la interculturalidad en El Salvador? Debemos diferenciar el concepto de nación del concepto de Estado. Para comenzar, el concepto de nación salvadoreño es un concepto multicultural, multiétnico, interétnico, intercultural, en el que se han configurado una cantidad de expresiones culturales que poco a poco durante la historia de la formación de la nación salvadoreña se han estado manifestando. No está dividida, pues, creo yo, organizada la nación salvadoreña en 2, 3 culturas, y mucho menos en una sola. Es un grave error, incluso constitucional. Creo yo más bien que debemos pensar en una nación multiétnica que favorece precisamente la expresión de todas las formas culturales. Y es que cada vez aparecen culturas emergentes. Esto es desde siempre, desde las mismas formaciones sociales de los individuos. El otro componente es el concepto de Estado, es decir, lo que el Estado entiende como cultura y lo que el Estado entiende como cultura oficial. Esa es la versión oficial. Entonces, cuando pensamos en la interculturalidad aplicada al caso salvadoreño, al menos en mi opinión, tiene que ver con una apreciación mucho más holística, mucho más vasta, mucho más general, ¿verdad?, de todos los grupos
que participan en la actividad económica, cultural, social, religiosa, política, ideológica, etcétera, etcétera, territorial, en la configuración de los territorios en cada una de las unidades en las que está dividido administrativamente y políticamente el Estado salvadoreño. Ahora vamos a la tercera pregunta que tenemos y es ¿en qué consiste su propuesta de método y currículo aplicado a la interculturalidad rural? Bueno, ahí vamos al punto. El método no aparece por antonomasia, es decir, no está determinado por una guía, no está determinado por una receta. El método se construye constantemente en el pensamiento. Por ello entonces, desde esta visión holística, epistémica, he querido proponer un método que permita a las particularidades y singularidades de la realidad en El Salvador, de cada uno de los territorios en los que hemos estudiado, con distintas poblaciones, dar muestras de lo que son. Es decir, intentar conocer las múltiples identidades que se forman, no desde el plano contemplativo, sino desde la actividad misma del ser humano, desde la producción misma, ya sea material o intelectual del ser humano, y que por tanto entonces reflejan desde el punto de vista del método una configuración diversa. Lo otro es el currículo. El currículo debe estar constituido, al menos en mi opinión, y siempre lo he sostenido de esa manera, debe estar contenido de acuerdo a la realidad en la que se expresa, en la que se configura, en la que se organiza, en la que se establece, se diseña, etc. El currículo no es el programa de asignatura, para el caso escolarizado. El currículo es todo en la vida, ¿no? Es todo lo que hacemos en la vida. Eso es precisamente el tema curricular, es decir, porque todo tiene como propósito, primero, que vamos a satisfacer, debemos satisfacer nuestras necesidades, y las necesidades no solo son de orden material, sino también de orden intelectual. Primero, la realidad nos muestra y demuestra de qué manera nosotros nos construimos en el pensamiento y de qué manera construimos el pensamiento, de tal suerte que, de acuerdo a nuestras propias realidades, debemos, desde el punto de vista del método, construir y desarrollar y aplicar ese pensamiento al que me refiero. Muy interesante esas conclusiones y esos detalles que nos ha brindado, doctor. Agradezco por su tiempo y su disposición en este espacio, y ha sido un gusto que haya estado con nosotros para hablar sobre esta interesante investigación. Gracias a ti, Yesenia. Bueno, estudios como este son esenciales para la difusión y la construcción del conocimiento y el desarrollo de la sociedad. Por esa razón, quiero invitarlos a la presentación de la investigación, la cual se realizará el lunes 10 de marzo a las 9 de la mañana. Fue un gusto haber estado con ustedes. Nos vemos hasta la próxima.